Toda la gloria sea para Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, este mensaje es para dejarles un poquito más en claro de qué se trata la primera carta de Pablo a los romanos, que es la única donde les explica más o menos claramente con respecto al pecado que entró al mundo, por el cual estamos sufriendo las consecuencias, tanto del pecado adámico como nuestros propios pecados. Son las graves consecuencias, y el pecado es la fuente de todo mal en el mundo. Por lo tanto, les voy a leer un pedacito más de la carta a los romanos, donde Pablo trata de aclarar, cuando se habla de la ley de Moisés, es la ley de Dios, la única ley que hay en el mundo, o que había antes. Pero no crean ustedes que esa ley era solamente para los judíos, era para todo el mundo. La primera parte que les leí de la carta de Pablo hablaba por qué y cómo entró el pecado al mundo y todos murieron hasta que vino Cristo. La segunda parte les aclara por qué vino la ley de Dios al mundo. Por lo tanto, se los voy a leer. Dice Pablo: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Quiero que escuchen bien esto. Aquí Cristo quebró el poder del pecado. Por eso Pablo sigue diciendo: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. También seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él.
estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida eterna y recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos amigos, por favor, si han entendido un poquito más lo que significa estar en pecado, que van a perder la gran y última oportunidad que tienen de salvarse, espero que lo hayan entendido. Estar esclavizados al pecado es, por ejemplo, cuando tú estás esclavizado a un vicio. Eres amo del vicio. El vicio te manda y hace lo que quiere contigo, y ese vicio no viene de Dios.
Ese vicio viene de Satanás. Por favor, si tú has entendido que te vas a perder por las cosas contrarias a Dios, ya es tiempo que te vayas dando cuenta, tengas la edad que tengas, seas joven, viejo o niño, tienes que entender de una vez por todas lo peligroso que es que tú sigas viviendo en pecado, porque estás en el camino ancho, y ese camino va a la destrucción eterna, o sea, al infierno. Perdona que te lo diga así francamente, pero no puedo engañarte, no puedo endulzar tus oídos con cosas maravillosas que tú quieres escuchar. No, es la verdad. Esto es una advertencia. Yo tengo que abrirte los ojos para sacarte de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en Cristo sean perdonados tus pecados y tengas herencia con los santificados. Eso que te acabo de señalar es un mandamiento que Cristo nos dejó a los que estamos enseñando el evangelio verdadero de Él. Por favor, espero que te haya quedado un poquito claro, que entre en tu corazón, en tu conciencia, y no pierdas más el tiempo aquí en la vida en cosas inútiles, cosas llamadas mundanas, que son satánicas. Por favor, que la maravillosa bondad del Padre, que te está regalando la eternidad con Él, el reino de Él, su maravilloso paraíso, espero que lo escuches, y en su nombre y en el nombre de su amadísimo Hijo, que se sacrificó por ti. Él murió por ti para salvarte. Aprovecha, no seas mal agradecido. Aprovecha de salvarte ahora. En el nombre de nuestro amadísimo Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que te dé bendiciones para que te acerques a Él. Alabemos a Dios Todopoderoso por medio de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.